Hoy presentamos el caso número 5 de la serie Mejora del diagnóstico de casos personales de errores de diagnóstico. Presentamos un caso que puede parecer habitual, pero creo que tengo que deciros un factor que me influyó para no hacer un diagnóstico. Muchas veces, aunque haya un cuadro clínico que sea bastante típico, si esta entidad no aparece con frecuencia en la mente del profesional, en la mente del médico, por frecuencia quiero decir que solo de vez en cuando aparece, considero que es un factor que puede influir en la aparición del error. ¿Cómo recordamos los diagnósticos? Pues hay que tener en cuenta que existen más de 10.000 posibilidades diagnósticas y esto es inabarcable para la mente. Por eso recordamos sobre todo aquellos casos o aquellas situaciones con las que estamos trabajando habitualmente o son relativamente frecuentes. Cuando hay una situación que no es habitual, que es rara, que aparece esporádicamente, pues hay ciertos factores que sí ayudan a recordarlo, sobre todo si en algún momento una de esas situaciones te ha producido un impacto emocional. Y también ayuda a recordar en estas situaciones de, digamos, de rareza, de casos menos frecuentes, cuando estos tienen una expresión visual, tanto a nivel radiográfico como a nivel de lesiones en la piel, es decir, patologías normalmente con unas lesiones en la piel más o menos específicas son mejor recordadas que otras. Continuando como ejemplo de cosas poco frecuentes y visuales, os muestro aquí en esta diapositiva 3 imágenes que seguro que muchos de vosotros y vosotras podéis reconocer. La primera es el nódulo de la hermana María José, propio de tumores intraabdominales. Es una entidad rara, pero que queda siempre fija en lo que es el cerebro. La de al lado es una erupción, una reacción medicamentosa. Y la tercera seguro que os cuesta más trabajo. Es el pie, lo que llamamos aquí de pie de patera. Patera es una barca donde van los emigrantes y tienen el pie fuera de la barca rozando la humedad del agua y al final ocurre una infección. Esto es menos frecuente, pero seguro que no se os va a olvidar. Y entrando ya de lleno en lo que es el caso clínico, pues se trataba de un paciente de 20 años con un melanoma y tenía sobre todo adenopatías axilares y no había metástasis. No presentaba fiebre y el paciente estaba encamado para hacer estudios y de forma subaguda comenzó un deterioro del estado general con nubilación, y falta de apetito y sobre todo muchas náuseas. Llamaba la atención que cuando se miraban las gráficas de constantes había una cantidad de diuresis que no correspondía con lo que ingería el paciente ni tampoco con lo que se le estaba administrando de suero. Esa era la cuestión, ¿no? Entonces, la forma mía de pensar, ¿qué pensaba yo en ese momento? Que recuerdo ahora con el paso del tiempo, pues fundamentalmente, primero, siempre hay que pensar en sepsis cuando hay un paciente obnubilado por el tema de lo que se llama el peor escenario posible. Metástasis en el sistema nervioso, se le hizo un TAC cerebral y no había metástasis. Y así, de forma más inmediata, pues que hubiera habido una sobredosificación de un fármaco o incluso que hubiera habido un error con alguna medicación. ¿Cuál fue el diagnóstico final? Pues lo que llamaba la atención era una clave que a mí me llamaba la atención y era la cantidad de diuresis, una cantidad bastante apreciable y que no correspondía, como he dicho, a lo que ingería el paciente o a lo que se le estaba administrando. Al final, el diagnóstico fue de una hipercalcemia. Podéis plantearos por qué tuve yo este retraso diagnóstico que fueron de 2-3 días. Pues si queréis os lo resumo primero porque en mi cerebro había un patrón y es que la mayoría de las hipercalcemias aparecen cuando hay metástasis óseas. Pero sabemos que esto no es así, que los tumores pueden producir sustancias similares a la PTH, y esto es lo que ocurrió en este caso, y producir un aumento significativo del calcio. Este cuadro de hipercalcemia, incluso en oncología, pues puede no ser tan frecuente para que todos los días estemos pensando en él.
y por eso es algo que también puede interpretarse a veces como cierta rareza. También todos los síntomas reunidos, las náuseas, el vómito, la deshidratación, la obnubilación, era difícil de armonizarlos en un solo síndrome y era difícil de establecer un razonamiento fisiopatológico si no se pensaba en el cuadro de hipercalcemia y entonces sí que se producía una explicación de todos los síntomas presentes. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos plantear para tratar de mitigar estas situaciones, de estos casos que no son tan frecuentes, pero que sí son relativamente frecuentes, que despistan a veces por la propia presencia de varios signos y síntomas que son difíciles de armonizar entre unos y otros, como he dicho? Pues fundamentalmente hay que tener una valoración completa de nuevo del paciente, reflexionar tener un tiempo para reflexionar y, como siempre, ir a un listado completo diferencial de todas las cosas que le pueden ocurrir. Como he dicho al principio, seguro que ya si volvéis a tener un cuadro similar os vais a acordar de la hipercalcemia. Siempre hay un componente, digamos, de emoción. Es decir, a mí ya desde entonces la hipercalcemia, cuando veo a un paciente obnubilado, aparte de todos los cuadros que os he nombrado antes, de sepsis fundamentalmente, pues no se me quita de la cabeza. Y aunque sea algo que realmente no aparezca con mucha frecuencia, pero siempre hay que tener en cuenta que lo que es la oveja negra o el síndrome raro o la entidad poco frecuente puede aparecer y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, espero que te haya parecido interesante esta presentación y si te parece nos vemos con un nuevo caso la próxima semana. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto.